¿Qué pasará si la humanidad no se convierte y corrige de sus pecados y de sus ofensas a Dios y su ley natural? ¿Qué sucederá? La respuesta la han dado muchos santos a través de la historia, y también la absoluta mayoría de las apariciones marianas en nuestra ventana de tiempo. Aunque actualmente hay una tentación que impide ver esto. Miedos, incredulidad, presunción de que todo va a mejorar y no va a pasar nada. Las profecías de un castigo universal, condicional, a que la humanidad se convierta, deje de pecar y ofender a Dios, son algo que se ha profetizado mucho por parte de santos católicos a través de la historia. Hay muchas profecías que publicamos en un artículo. Y en varias apariciones de nuestra ventana de tiempo, o sea, de nuestros años, ha sido mencionado también como algo que vendrá si la humanidad no cambia. El castigo ocupó un lugar preponderante en las profecías de Fátima. Esto sucede cuando se muestra un ángel tocando con su espada el eje de la tierra, gritando penitencia, 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 y la mano de la Santísima Virgen parando el castigo. Eso fue lo que se le mostró a Sor Lucía de Fátima. El castigo también es mencionado en las apariciones de Akita, en Japón. En la última aparición del 13 de octubre de 1973, Nuestra Señora de Akita le dice a la hermana Agnes Sasagawa, la vidente, que si los hombres no se arrepienten ni mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. Estamos hablando de dos apariciones aprobadas. Pero el castigo hoy está más asociado a las apariciones de Garabandal, que ha popularizado el trío de sucesos aviso, milagro y castigo. Primero Dios intervendrá directamente en la tierra, produciendo una iluminación de conciencia para que todos veamos nuestros pecados de la manera en que Dios los ve. Como una película nos pasará. Este es el aviso, que vendrá de improviso y tendrá la particularidad que se podrá reconocer que viene de Dios y que Dios existe. Luego, en el transcurso del año, vendrá el milagro, que será una señal que probablemente aparezca en todas las apariciones verdaderas de la Santísima Virgen, y que tendrá la particularidad de que será avisado con una semana de anticipación por la vidente Conchita González de Garabandal y por la vidente Mirjana de Medjugorje. A ellas les encomendó esto la Santísima Virgen. Hemos publicado varios artículos con detalles sobre este tema y también videos, así que los pueden consultar. Y luego, ¿qué pasará si la humanidad sigue en la misma? Si la humanidad no se convierte, entonces Dios mandará un castigo, que es lo que se menciona claramente en el último mensaje de Akita, como hemos dicho. Pero hubo videntes a quienes la Santísima Virgen les mostró el castigo. No es solo teoría. En un momento te cuento qué les mostró. Entre el 19 y el 20 de junio de 1962,
las videntes de Garabandal recibieron una visión del castigo. Las niñas han relatado algo de lo que vieron en este tono. Era similar a ríos transformados en sangre, fuego que bajaba del cielo y cosas peores. Sed abrasadora, calor, el agua que se evaporaba, desesperación, la gente tratando de lanzarse al mar, el agua que parecía hervir y activarse más con las llamas, etc. Las niñas recibieron este mensaje alertándole a la población de Garabandal que se mantuviera alejada mientras ellas lo recibían. Y los testigos recuerdan algunas expresiones que oían de las niñas, que son reveladoras. Oh, permitid que los niños pequeños mueran antes de que esto suceda. Dad tiempo a que la gente se pueda confesar antes de que suceda. Espera, espera, que se confiesen todos. ¡Ay, ay, ay! Y quienes oían esto, a lo lejos, empezaron a pedir perdón públicamente. Mientras tanto, el padre Larrazábal, que estaba en Garabandal por la festividad de Corpus Christi, no dejaba de insistir a los presentes que oraran sin cesar y los dirigía. La visión terminó de madrugada del segundo día y las niñas quedaron conmovidas en oración hasta las 6 de la mañana. Ese día la iglesia se llenó de penitentes que buscaban la confesión. Conchita diría después que lo que vio no se trataba de una guerra, sino de algo que venía de Dios. Y dijo, yo sé en qué va a consistir, porque yo he visto el castigo. Puedo asegurar que si viene es peor que si estuviéramos envueltos en fuego. Peor que si tuviéramos lumbre por arriba y lumbre por abajo. Pero agregó, no sé el tiempo que pasará para que Dios lo envíe después de hecho el milagro. Pero luego aclaró algo especialmente importante para todos nosotros. El castigo está condicionado a que la humanidad haga caso o no de los mensajes de la Virgen y del milagro. A veces nos olvidamos que Dios es tan misericordioso como justo. Y entonces algunos tienen la interpretación que vendrá un castigo sine qua non, porque la humanidad se lo ha merecido, que los castiguen, que los castiguen. Como decía la multitud en Jerusalén respecto a Jesús. Mientras otros reaccionan diciendo que no va a haber ningún castigo, porque Dios es tan misericordioso que no puede hacer ese tipo de cosas. Esta es la moda actual de pensamiento entre los católicos. No va a pasar nada. Estas son elucubraciones de gente que tiene fantasías, en fin, todo lo que sabemos. La posición correcta es la que plantea Conchita en realidad. El castigo vendrá si no hay arrepentimiento y cambio de vida. Si hay arrepentimiento y cambio de vida, no tiene por qué venir el castigo. El castigo es condicional. Y las apariciones de la Virgen en Medjugorje y en otros lados están insistiendo que estamos en tiempos de misericordia, que debemos convertirnos y mirar hacia Jesús y cambiar de vida, y que es urgente, que hay que hacerlo ahora. Si no, sucederá como le dijo nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska. Si no pasan por mi misericordia, van a tener que pasar por mi justicia.
No podemos taparnos los ojos y los oídos a la posibilidad del castigo, aunque nos parezca espantoso y doloroso. Debemos considerarlo como una posibilidad condicional que debemos tener en cuenta y urgentemente. El capítulo 5 del libro del Apocalipsis en la Biblia nos muestra que Dios Padre tiene en su mano un rollo con 7 sellos, que contienen los eventos ya establecidos desde el inicio para la purificación del mundo, a la espera que su Hijo los abra para recuperar la propiedad legítima del mundo usurpada por Satanás. Estos sellos ya comenzaron a abrirse y se están desplegando. Y la purificación terminará cuando se abran y se desplieguen totalmente los 7 sellos. Y ahí vendrá luego una era de paz con el reinado eucarístico de Jesús y el triunfo del corazón inmaculado de María. En este video veremos cómo se han ido abriendo cada uno de los primeros 4 sellos y cómo se está cumpliendo su contenido actualmente. Y en otro video trataremos sobre los 3 sellos que aún no se han abierto. Todo según el análisis de Sergio Martínez Rojas para Foros de la Virgen María. Los 7 sellos representan los juicios finales de Dios que se derraman sobre el mundo incrédulo en esta etapa de la humanidad llamada fin de los tiempos que estamos cursando, en el que hay una pérdida de fe generalizada, tanto en el ámbito civil como en el eclesial, y un alejamiento de los mandamientos de Dios, debido a que el hombre opta por vivir bajo sus propias pasiones y de una manera autosuficiente sin la necesidad de Dios. Y por tal motivo se necesita una intervención divina urgente que enderece el rumbo hacia la divina voluntad antes que la mayoría de las almas se termine perdiendo eternamente. De los 7 sellos del Apocalipsis que el Señor abrirá para purificar a la humanidad de la Iglesia, ya se han abierto 4. Y en este instante solo estamos a la espera que terminen por consolidarse plenamente los primeros, que son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, los que determinan los bandos del bien y del mal que estarán en la batalla final de la tribulación del fin de los tiempos, y son la base para que luego se desplieguen los restantes 3. La apertura del primer sello la podemos ver en el libro del Apocalipsis 6.2. La Biblia dice: «Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer». Aquí se muestra a nuestro Señor mismo, que viene triunfante a instaurar el reino de Dios sobre la tierra, su reino eucarístico. Sabemos que es el Señor porque el color blanco del caballo es sinónimo de su pureza y santidad, y viene con su corona de rey. Y es el primer sello que se empezó a abrir porque Dios ya tiene asegurado el triunfo desde siempre, y solo falta que se establezca formalmente su reino sobre el mundo luego de la derrota del mal. Es un sello abierto desde el momento de su resurrección y ascensión a los cielos, porque desde ese instante sabemos que se comenzó a gestar su reino. Y llegado el momento de la gran purificación, cuando el rey retorne a consolidar su triunfo, este reino verá su plenitud, y el pecado y la iniquidad serán erradicados por largo tiempo. La apertura del segundo sello la encontramos en el libro del Apocalipsis 6.4 y dice así: «Y salió otro caballo, color de fuego, y al que los montaba le fue dado quitar de la tierra la paz, y hacer que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada». Este sello tiene relación con el comunismo, que desde 1917 con la revolución bolchevique inicia su nefasta misión, primero en Rusia, para luego ir llegando a todos los rincones del mundo. Y comenzó en el mismo año en que la Virgen en Fátima vino a advertirnos de que Rusia esparciría los errores del comunismo por todo el planeta.
Esta ideología ha mutado desde la lucha de clases proletaria a un marxismo cultural que promueve el feminismo, la interrupción de los embarazos, la eutanasia, el divorcio, la promiscuidad, la ideología de género, etc. Y este sello es el comunismo porque se representa con el color rojo, y es la ideología que ha causado en el mundo más de 100 millones de muertos en diversas partes del planeta. La sangre es roja, y tiene el mismo color que el demonio, el dragón rojo que aparece en el Apocalipsis. La apertura del tercer sello está en el libro del Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, y dice: Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Este sello se refiere a la élite masona, los Illuminatis y otros nombres que andan por ahí, que controlan al mundo a través del sistema financiero mundial y el comercio. Esta misma masonería ha sido la creadora también del comunismo y utilizará el sistema que ha ensayado con éxito en China para imponerlo globalmente como el nuevo orden mundial, bajo un solo gobierno que controle todo. Y así como idearon el comunismo concentrando el poder en pocas manos, igualmente crearon el capitalismo salvaje, sin límites, concentrando la riqueza en pocas manos. Y ahora están a punto de hacer confluir ambos sistemas con una concentración nunca antes vista del poder y la riqueza en las mismas manos a nivel global. El gran reinicio del mundo que propone el Foro Económico Mundial tiene el objetivo de crear un gobierno único mundial, logrando así su meta de imponer un sistema chino globalizado, donde las naciones perderán su peso y el mundo será dividido en zonas de producción con una población hipercontrolada y viviendo a nivel de subsistencia. Este sello es la masonería, porque ellos mismos consideran a Lucifer como el gran arquitecto del mundo. ¿Y qué otro color para el mayor enemigo de Dios que el negro? Y la apertura del cuarto sello la tenemos en el Apocalipsis 6:8, donde se menciona lo siguiente: Miré y he visto aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el Hades seguía en pos de él, y se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada y con hambre y con peste, y por medio de las bestias de la tierra. Esto se corresponde al auge de la raza amarilla pálida, o asiática, que tiene como cabeza actualmente a China, amenazando con imponer un sistema totalitario. Hay que recordar que China es la nación más poblada del mundo y además su poderío militar está casi a la par del poderío estadounidense, y además se ha transformado en el centro industrial del mundo con una política comercial muy agresiva que ha desplazado gran cantidad de industrias a ese país. Este sello es China porque ha logrado un enorme poder mundial, y el color con el que se caracteriza esta raza es el amarillo, o color pálido de su piel. Y el color verdoso que menciona el texto bíblico es usado para simbolizar las pestilencias, las epidemias que menciona, que es el otro elemento que determina este sello. Porque hemos visto que muchos virus importantes y pandémicos comenzaron en China, como el COVID-19, la gripe porcina, la gripe aviar, el SARS, la gripe asiática, etc. En definitiva, hemos visto que los sellos correspondientes a los dos bandos, que están librando en estos momentos la batalla por la familia y la vida, ya han sido desplegados. Tales bandos son el bando de Dios y sus seguidores representados en el primer sello que describe al Señor viniendo a vencer definitivamente sobre el mal, y el bando del inicuo y sus secuaces representados en los sellos del segundo al cuarto. Esta es la misma batalla que la Virgen le dijo a la vidente de Fátima, Sor Lucía, que sería la batalla final del demonio contra Dios, focalizada en el ataque feroz contra la familia y la vida, los pilares de Dios para la humanidad. Y vemos que los acontecimientos mundiales están mostrando que el plan del enemigo está en una etapa muy avanzada de realización, en la medida que el Foro Económico Mundial, que presentará en público el gran reinicio, se realizará en los primeros meses del 2021 en Davos. Y por lo tanto, los últimos sellos del Apocalipsis que faltan por abrirse, es decir, del quinto al séptimo,
que tratamos en otro video, están a las puertas de ser abiertos, sobre la base de los primeros 4. Ahí se desatará la persecución del pueblo de Dios, produciendo las condiciones finales de la purificación de Dios para el mundo, y dando luego inicio al tan anhelado reino eucarístico de Jesús, donde habrá un segundo Pentecostés, el triunfo del corazón inmaculado de María y una era de paz. Bueno, hasta aquí lo que te quería comentar sobre la apertura de los primeros 4 sellos de la purificación del mundo que anuncia la Biblia. Y me gustaría preguntarte, ¿qué tan avanzado opinas que está el cumplimiento total de cada uno de estos sellos de los que hemos hablado? El proyecto central de la masonería desde sus inicios es la creación de una religión mundial única que sintetice a todas las demás, lo cual supone que todas las religiones son iguales y se diferencian en sus particularidades folclóricas, digamos. Esta es una forma de licuar el verdadero mensaje que manifestó Dios, que incluso dio prueba de su credibilidad enviando a su Hijo a la tierra. Único ser humano que dijo ser Dios y que lo probó a través de sus milagros y su resurrección. Y es por eso que se ha denunciado un proyecto del nuevo orden mundial para falsificar la segunda venida de Jesucristo y el aviso. En este video te vamos a contar cómo es ese proyecto de falsificación de la segunda venida de Cristo y el aviso y qué precauciones debes tomar para que no te engañen con edulcoraciones de la fe más sutiles que están sucediendo en este momento. El cristianismo es el gran escollo para una religión única universal, porque para hacerlo debe anular o debilitar la religión que vino a fundar Dios. Y este proyecto de la masonería es una de las premisas del nuevo orden mundial. Y para imponerlo ataca al cristianismo desde afuera y lo infiltra desde adentro para cambiarlo. Ya hace años hubo una campaña para informar a las personas que la Virgen de Fátima había dicho que todas las religiones conducían a Dios. Y esta misma campaña la hicieron respecto a las apariciones de Medjugorje, interpretando mal un mensaje. La idea que quieren comunicar es que ser católico o musulmán o mormón es irrelevante y hasta diríamos folclórico. Lo importante es ser bueno y creer en Dios. Lo que llevaría a que los cultos desaparecerían, porque cada quien podría darle gloria a Dios desde su propia perspectiva. Y aunque hubiera alineamientos generales, ese Dios sería uno hecho a mi medida. Y dentro de esto se inscribe el proyecto Blue Beam o Rayo Azul, denunciado hace más de 3 décadas por el periodista canadiense Serge Monast, quien murió en extrañas circunstancias en 1996. Lo que los medios de comunicación del sistema catalogan como teoría de la conspiración como forma de desacreditarlo. Y no es de extrañar, porque fíjate, por ejemplo, que Wikipedia cataloga al nuevo orden mundial como una teoría de la conspiración, cuando uno de los propios precursores, como David Rockefeller, dijo en su biografía que ellos están trabajando para crear un nuevo orden mundial. La denuncia de Monast es que el nuevo orden mundial produciría un evento masivo para encaminar a las personas a una religión de carácter universal. El proyecto Rayo Azul o Blue Beam sería un plan gigantesco de simulación del Apocalipsis y la venida del Mesías, aprovechando que las principales religiones están esperando a su Mesías. E incluso los cristianos esperan la segunda venida de Jesucristo y muchos católicos esperan el aviso. Según Serge Monast, el programa Blue Beam tendría varias etapas. La primera, cuando desastres naturales hagan surgir nuevas evidencias arqueológicas que darían motivo a que las personas reevalúen sus creencias, o bien al menos que duden de lo que se les inculcó en sus religiones. Esta falsificación se usará para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha interpretado mal y sectariamente.
La segunda es usar el cielo como una pantalla de proyección holográfica donde se proyectarán imágenes de Dios según las etnias, hablando el propio idioma del lugar. Se dice que el sistema ya ha sido probado, que ya se han visto proyecciones holográficas de la imagen de Cristo en algunas áreas remotas del desierto. La tercera etapa es manipular el cerebro del hombre para que desde su interior crean oír la voz de Dios, haciendo creer a cada persona que su propio Dios está hablándole desde dentro de su propia alma, quien explicará que las diversas escrituras de las religiones se han entendido mal, y que deben abolirse las religiones del mundo para dejar paso a la edad dorada de una religión mundial, representando al único Dios que verán ante sí. Y la cuarta etapa contendrá manifestaciones de raptos y la prédica de la venida inminente de Dios para que el nuevo orden mundial logre eliminar a las personas que se oponen. De hecho, a través de la historia se ha informado de descubrimientos arqueológicos que crearon nuevas religiones, como es el caso de los mormones, que creen que Joseph Smith encontró piedras que revelaban algo nuevo. También hay varias películas que muestran esto. La más famosa es 2001 Odisea del Espacio, en la que los astronautas encuentran un monolito ancestral que explica el origen del universo de una manera asombrosamente diferente. Por otro lado, en Argentina apareció en el cielo una imagen de la Virgen en medio de la pandemia, que algunos han interpretado como parte de los hologramas que se están intentando aplicar para redirigir la mirada al nuevo orden mundial. El objetivo del nuevo orden mundial es utilizar la religión para que apoye a un gobierno mundial único que cambiará la vida en la Tierra a través de conglomerados humanos mucho menores de lo que son ahora, más controlados y más obedientes. Varias películas parecen estar inspiradas también en estos fenómenos, en las que muestran un nuevo orden establecido que impone por la fuerza ciertas creencias y que persigue a quienes piensan diferente. Pero invariablemente hay en esas películas signos de esperanza frente a la imposición, porque muestran un final donde los actores principales logran salir de esta imposición. Y a su vez la Biblia como revelación pública y la revelación privada también, nos alertan para evitar caer en esas trampas. San Pablo dice que ni aunque un ángel venga del cielo a revelar otra doctrina, no le crean. Esto es muy aplicable a la primera y segunda etapa de Blue Beam. Ya sea que se encuentre algo revolucionario e insospechado, la fe que se nos transmitió no debe cambiar ni ponerse en duda. Porque lo que hoy creen los católicos es lo mismo que creyeron los apóstoles que convivieron con el Hijo de Dios. El otro ejemplo aplicable a las apariciones de hologramas es cómo se nos presenta a Jesús o la Virgen. Tomemos por ejemplo las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac. La Virgen es vista por Juan Diego y le habla en náhuatl, el idioma indígena, pero queda impresa en la tilma con el vestido rosado y azul que los españoles identificaban con la Virgen. De tal forma que, aunque la Virgen no se comunicara con los españoles, ellos creyeran en ella. Es decir, que la Virgen se inculturiza para acercarse a sus hijos. Pero lo que ella diga o Jesús diga, nunca irá contra lo que Jesús reveló en los Evangelios, ni con lo que hemos creído siempre. De modo que, si vemos a la Virgen o a Jesús decirnos algo en contra de la fe católica, no son ellos sino el diablo que toma su apariencia. Por eso no debe sorprendernos que alguien diga que las élites nos harán llegar nuevos pensamientos al cerebro por medio de ciertas tecnologías para que hagamos lo que el nuevo orden mundial propone. Porque ya el diablo nos hace llegar históricamente este tipo de pensamientos que van en contra de la doctrina de Dios. Por ejemplo, cada vez que nos tienta, como sucedió con Adán y Eva para que desestimaran lo que Dios les pedía. Cristo vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Pero vendrá como Él es, con sus heridas y con su bondad. Será justo y a la vez misericordioso. Pondrá orden y no creará un cambio en donde lo que era bueno sea condenado y lo malo alabado. De modo que no puede venir un rapto o algo final por el estilo si contradice la fe inculcada por los apóstoles. Ahora,
Si bien debemos estar alertas ante esta teoría conspirativa, no debemos descuidar que las acciones del nuevo orden mundial siguen presionando para cambiar las directrices de la fe católica. El modernismo infiltrado dentro de la Iglesia Católica ha insistido durante décadas que todas las religiones son iguales y que el pecado nos lleva a la gente al infierno, porque el infierno no existe o está vacío, porque Dios es tan bueno que no envía a nadie allí. Incluso hoy hay católicos relevantes que acusan a quienes mantienen la fe de los apóstoles y la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica como rígidos y cismáticos por defender la verdadera fe que trajo Jesucristo. Y si bien ahora lo vemos desplegarse con mayor intensidad, también ha actuado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Santa Juana de Arco fue condenada por un tribunal pagado, conformado por obispos y sacerdotes que decían ser católicos, pero que no estaban dentro de la comunión de la Iglesia. Por eso se negaron a salvarla, porque en realidad la única católica era ella. El proyecto Blue Beam es una de las hipotéticas formas que puede usar el nuevo orden mundial para consolidar una espiritualidad única. Pero son mucho más peligrosas y más difíciles de identificar por la mayoría de los cristianos las edulcoraciones de la fe, y más difíciles de oponerse, porque muchas veces vienen de la mano de figuras prominentes de la Iglesia que exigen obediencia, en su intento de modificar la doctrina que Dios comunicó a los hombres. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre el proyecto Blue Beam para estar alerta. Pero también hay que estar alerta respecto a ataques más sutiles de la verdadera fe que vengan tanto de afuera como de adentro de la Iglesia. Y me gustaría preguntarte si crees que el proyecto Blue Beam será puesto en práctica definitivamente por el nuevo orden mundial o no.